Bienvenidos a la filosofía del poder, el lugar donde el poder no se ejerce, sino se explica. Poder, soberanía, lucha de clases, emancipación, biopolítica. Serán algunos de los temas que analizaremos a través del arte, el cine, los videojuegos, la televisión, la literatura, la tecnología y la política. Bienvenidos a la Filosofía del Poder fin de semana, un espacio adicional al canal de Filosofía del Poder, al podcast que hemos venido desarrollando. Queremos introducir un nuevo espacio de discusión de temas que confiamos complementen las charlas que hemos tenido recientemente en el otro canal y que sean en todo mucho más ameno y por supuesto pues enriquecedor. Recuerden pues que yo soy Juan David Fonseca, que siempre me acompaña Ricardo Forero, y que vamos a continuar con el tema que sin duda pues hemos tratado por obvias razones, ¿no? Estamos en una pandemia mundial, pero queremos tratarlo como desde otra mirada. Entonces, ¿qué implicaciones ha tenido esto para la vida común y para nuestros hábitos como personas? Le doy la bienvenida a Ricardo, gracias por estar acá y bueno, arranquemos con esto. Hola Juan, un saludo muy especial a todos nuestros oyentes, a las personas que nos han acompañado desde la semana pasada y muy contento y a la expectativa por este nuevo formato de programa. La intención es en efecto trabajar o tocar temas de la vida cotidiana, un poco más cercanos a la realidad inmediata de todos nosotros, pero que a la vez podamos analizarlos de una forma rigurosa, pero a la vez amena. Bueno, hablemos de lo que es vivir en pandemia. Me sentiría un poco tentado a decir que he sentido como cosas interesantes en esta pandemia. Estoy, por ejemplo, viendo programas que no veía hace mucho tiempo y, bueno, conocerán mi afición especial por los videojuegos. Jugando videojuegos que hace mucho tiempo no jugaba. Yo jugaba mucho Age of Empires y volví a él con mis amigos del colegio. Así que ha sido interesante por ese lado como acercarse a cosas que uno no hacía antes, ¿cierto? Y además, otra cosa que quiero mencionar es, yo no tengo mayores problemas de lidiar con la soledad. Entiendo que este puede ser un problema para mucha gente, pero en alguna medida me siento tranquilo y la verdad la pandemia me ha dado la oportunidad como de, primero, redescubrir cosas que hace mucho tiempo no hacía y segundo, como de percatarme de mi personalidad solitaria con la que me siento más a gusto que en muchas otras circunstancias. Ricardo, ¿usted cómo lleva esto? Y cuéntenos, y también denos consejos, ¿no? De cómo lidiar con esto, porque no voy a negarle que a veces el tedio llega. No, sin duda, yo también estoy haciendo muchas de las cosas que usted acaba de mencionar. Yo, al igual que usted, soy un fanático de los videojuegos, pero curiosamente me he acercado a algunos que ya se considerarían hoy anticuados. Por ejemplo, y cuando usted lo hemos jugado en este contexto, Age of Empires es un juego que me ha permitido no solo acercarme a mis amigos, sino a mis familiares, a mis primos. Me ha pasado el mismo fenómeno con los muñecos animados. No sé si sea con el fin de mantener a las personas distraídas, pero los canales de televisión no solo se han desbloqueado, los de dibujos animados, sino que a su vez están pasando lo que podríamos denominar los grandes clásicos de infancia de nosotros los niños de los 90. Entonces sí me ha permitido un acercamiento hacia algunos aspectos de mi vida que en su momento fueron muy importantes y que por alguna razón hemos ido dejando de lado, pero que la pandemia precisamente ha dado la oportunidad de volver a ellos. Otro tema que quisiera mencionar es el tema de la convivencia en el hogar. Todos los días nos encontramos con nuestros familiares, en un momento de normalidad salimos, estudiamos, trabajamos y volvemos a nuestros hogares de manera normal. Sin embargo, la pregunta por la convivencia casi no nos la hacemos. En esta situación de pandemia es donde empiezan a salir a flotes problemas o virtudes, porque no todo es problemático de compartir con la familia. Lo que quiero decir en este punto es que aparecen nuevas emociones, nuevas sensaciones que nos obligan hasta cierto punto a modificar nuestras conductas y a replantear y reevaluar muchos de los aspectos que en normalidad no hubiésemos podido contemplar. Entonces, esa sería, digamos, mi primera aproximación al problema que estamos tratando. Sí, sin duda tiene como cosas buenas, pues ya lo mencionamos, ¿no? Y es cierto. Bueno eso de que estén dando las viejas series. Yo pues de chiquito veía mucho Nickelodeon y esa cosa ha regresado, lo cual me alegra mucho porque pues me ha ayudado a pasar el tiempo, libros, en fin. Uno siempre se entretiene.
en mi experiencia, el asunto de la convivencia no es tan duro, mi casa no tiene tanta gente y eso es bueno para mí. Tal vez yo no tengo tantos problemas para afrontar la soledad, como dije hace un momento. Pero hay una cosa que sí veo y creo que pues usted estará de acuerdo conmigo, aquí las redes sociales juegan un papel importante, ¿sí? Para bien o para mal, estamos pendientes de las redes sociales y hay como, bueno, dos cosas que son obvias sobre este tema. Están las típicas cadenas de WhatsApp, de lo que sea, que prolifera el miedo, pero también está ocurriendo este famoso fenómeno del TikTok y de los estados, que hoy en día casi cualquier aplicación tiene estados. Y bueno, a mí me pone a pensar esto porque siento que hay como una necesidad constante de publicitar la vida, ¿cierto? Y pues con todo el respeto y cariño que yo les tengo a mis amigos, ya todos los he visto haciendo torticas de banano y cocinando cosas. Y me hace pensar un poco que nos hemos venido acostumbrándonos sin darnos cuenta a estar constantemente publicando cosas y publicitando nuestra vida. Y pues no le voy a mentir, Ricardo, en algunas circunstancias yo siento que esto es un poco triste. En algún momento pensé que la pandemia se iba a prestar para volver a pensar la privacidad, eso que usted menciona, vivir en casa, estar con los de casa, es algo muy privado, pero no, resulta que todos, y nos incluimos dentro de este paquete de criticado, están haciendo rutinas de ejercicio, están publicando sus opiniones, y estoy un poco como, no le voy a mentir, como anonadado, no sé muy bien qué pensar. Puede ser algo bueno, espero que sea bueno, pero a veces maneja un tonito que, no sé, a mí personalmente me llega a exasperar a veces. ¿Cómo diría usted con las redes, Richie? Porque yo, la verdad, me siento a veces un poco perdido. Sin ninguna duda, las redes sociales dan paso a lo que yo denominaría el fenómeno de la risa del payaso triste. Creo que por alguna extraña razón las redes sociales, si bien son un medio de comunicación muy importante, mucho más en este periodo de cuarentena, también se prestan para dar falsa esperanza, para mostrar una felicidad bastante frágil. Yo creo, y es lo que más me aterra de todas las se plantea, mecanismos de defensa y de autoconservación. Lo digo negativamente. ¿En qué sentido? Nos encontramos con un fenómeno en el que las personas sienten o proyectan, por lo menos en redes sociales, la idea de que esta crisis va a solucionarse a corto plazo, cuando todos los indicadores parecen estar diciéndonos lo contrario. Yo no criticaría con tanta vehemencia la situación, pues porque entiendo que es hasta una respuesta psicológica, creería yo, una respuesta psicológica ante el encierro, ante la imposibilidad de reunirnos con otros seres queridos, porque si bien todos estamos con nuestras familias, pues tenemos amigos, tenemos pareja. Entonces, las redes sociales en este sentido sirven, pero tal y como usted menciona, nos muestran cierta superficialidad de la situación. Entonces, creo que sí es importante que evaluemos la forma como nos relacionamos por redes sociales y ver en qué sentido esto al final lo que nos muestra es una patología social de un mundo bastante superfluo, diría yo. Bueno, yo voy a decirlo y sin miedo, no hay que tener miedo. Bueno, puede que haya una respuesta psicológica a todo lo que nos está pasando. Yo estoy dispuesto a entender que eso tiene sentido, pero Richie, hay gente que está haciendo el ridículo, me parece, o bueno, no sé, usted sabe que yo tiendo a ser una persona muy crítica y a veces muy autocrítica también, en un muy mal Pero sentido, ¿sí? la gente hace el ridículo con o sin pandemia. Entonces, nos Y estamos sí, sí, pero no nos demos más espacio a hacer más el ridículo. Ya teníamos bastante. Bueno, eso pienso yo. Ahora, bueno, y hay que ser autocríticos porque, por ejemplo, este programa nació en medio de una pandemia. Entonces, aquí somos críticos frente a todo el mundo y incluyéndonos nosotros, ¿sí? Pero de ahí a que me vean bailando y a que me vean haciendo otras cosas, tal vez no. Espero que no. Pero bueno, pues es lo que hay, ¿no? Sin duda el miedo está, sin duda cada quien lidia esto como puede, pero bueno, una cosa que me llama la atención de todo esto y ya en un plano un poquito menos gracioso y hasta malo,
estamos siendo un poco malos con la gente, es que, digamos, uno está tal vez muy acostumbrado a hablarse con mucha gente y mire cómo en medio de todas estas circunstancias definitivamente solo uno tiene un núcleo muy básico de personas, ¿no? Uno no se habla realmente con todo el mundo ni nada de eso. Hablando un poco de la superficialidad, me aterra mucho el nivel como, llamémoslo así, de relaciones superficiales que uno tiene en la vida normal, pero mire que cuando pasa esta cosa, pues realmente no habían vínculos muy fuertes, ¿no? Uno se sigue hablando con las mismas cuatro personas, de los mismos temas, usted y yo seguimos hablando de videojuegos, de filosofía, de las mismas cosas. Es un poco duro ese contraste, no todo se paró de repente, pero en medio de todo siempre permanece como lo mismo. No, no sé si me hago entender, Ricardo, creo que usted sí me entiende. Claro, claro. Yo me voy a aventurar a proponer una teoría frente a la superficialidad de las relaciones interpersonales y la voy a anclar directamente a la noción de trabajo. Todas nuestras relaciones prácticamente están vinculadas al trabajo. Lo más importante en la vida cotidiana de cualquier persona es que llaman la realización profesional, el buen trabajo, el desarrollo personal totalmente dado en función de la labor que ocupamos. Por esta situación y por obvias razones, todas esas relaciones se han trastocado, porque básicamente nadie está pudiendo ir a trabajar de manera efectiva. Entonces, creo que responde a eso. Creo que nuestras relaciones demostraron su fragilidad a partir de la desestabilización de su eje conductor, que era el trabajo. Vimos en una época en la que el desarrollo personal está muy ligado al desarrollo profesional y parece que cualquier cosa que se salga de ese espectro no tiene importancia. Esta pandemia precisamente, y esa es mi opinión personal, nos ha demostrado que cultivarse, que el desarrollo de otro tipo de habilidades sociales y de principios de conducta son importantísimos, porque si no suceden este tipo de situaciones en las que nos encontramos con la imposibilidad real de desplazarnos a nuestro lugar de trabajo y quedamos totalmente encerrados en nuestra soledad, o por lo menos rodeado de unas relaciones bastante débiles e inestables. Bueno, usted toca ahí dos temas bien interesantes. Primero, estoy de acuerdo, sí, creo que hay hoy en día la gente cree que desarrollarse como personas que le vaya bien en el trabajo y hemos estado a merced de un fenómeno a veces grotesco que es esto del emprendimiento y ya casi como que una pseudo religión esto de sentirse bien porque uno trabaja mucho o quiere trabajar demasiado o es un excelente trabajador. Y creo que un poco el fenómeno de los TikTokers y la gente que a veces exhibe mucho su vida y con el ánimo de ser un poquito malo, pero con mucho respeto, y que a veces tiene unas salidas en falso, tiene que ver un poco con este sentimiento de que como la casa es un parón y ya no están haciendo nada, pues tienen que de alguna manera demostrar que aún en el parón ellos son activos y trabajan. Y en ese sentido, si esto es a lo que usted se me refiere con fenómeno del payaso triste, se lo compro totalmente. O sea, si la consecuencia de haber parado en el plano del trabajo, que era lo que nos daba satisfacción, en el plano personal también, va a ser que la gente muestre que tiene hábitos saludables y que es muy consciente, pues hombre, comparto completamente su diagnóstico, es que esto habla un poco de lo enfermos que estamos. Es una oportunidad de parar. Parar es parar. Y tendría que haberse prestado para cosas que mire que la gente, y lo hemos comentado por fuera del programa, se queja de que ya no tiene tiempo para leer, que ay, le encantaría escribir, pintar, dibujar, etcétera, cantar, y pues realmente no lo estamos haciendo. Pues ahora que se puede, hay que entender, y tampoco podemos ser tan crueles, este es un país con muchas inequidades y muchos problemas, y definitivamente que hay gente que vive en una situación de precariedad en la cual no se puede sentar a pintar cuadros, pero hombre, hablemos por el círculo social, por lo menos cercano a mí, no sé a los demás y a nuestros oyentes, pero uno los escucha constantemente quejándose de la falta de tiempo, de lo demandante que es el trabajo, y precisamente cuando para el trabajo van a demostrar que son muy buenos haciendo un montón de cosas, de que van a hacer cosas a nivel de proyectos de tipo de emprendimiento personal, no sé qué, asociados al trabajo, y pues realmente dónde estaba ese ánimo de detenerse.
Eso es un poco, y creo que está bien, es un poco triste, ¿no cree? Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Creo que la alienación a la que estamos sometidos por el discurso del trabajo ha quedado claro en este momento de crisis y de paro general, dadas las circunstancias. La gente a diario se queja por la imposibilidad que tiene para el esparcimiento, para el cultivo de sí mismo. Y en este momento nos vemos obligados a hacerlo, nadie lo hace. Y parecen, por lo contrario, reproducir las mismas dinámicas que habían criticado. Apareció el trabajo en casa como un gran valor, como un gran concepto que no está mal. O sea, yo no estoy promoviendo que se frenen las actividades productivas ni que nos dediquemos al ocio dada la pandemia, porque la situación no se presta tampoco para eso, pero sí demuestra en una cierta naturaleza o un cierto patrón de comportamiento que parece ligarnos directamente o vincularnos solo con nuestra actividad productiva. Para finalizar pues mi intervención en esta primera sección, quisiera denunciar también a los mercaderes del optimismo. Hay personas que han visto en la pandemia una oportunidad para vender en efecto, y eso no lo digo en sentido figurado, libros de autoayuda con discursos que sostienen que la pandemia es una oportunidad para reencontrarnos con nuestros familiares, con nuestros amigos, pero que finalmente uno tiene un fin de lucro bastante despreciable porque aprovecharse de esta situación en términos monetarios solo puede ser calificado de esa forma. Y dos, pues que siguen proyectando una idea que realmente, por lo menos a corto y mediano plazo, no se va a dar, que es una solución casi idílica de la situación. Entonces, con eso concluiría esta primera intervención. Bueno, coincido con ese último tema, lástima que tenemos que pasar, lo vamos a hacer. Quizás ese tema del trabajo en casa puede dar para hablar más. Dejémoslo ahí, porque qué tan plausible es trabajar en casa y qué tanto en casa estamos cuando al mismo tiempo trabajamos. Y lo otro, bueno, yo no quería ser tan malo, pero estoy de acuerdo. Hay gente que destila un optimismo que es por lo menos sospechoso. Pero vamos a terminar esta sección para dar paso a un tema que espero le guste, Ricardo. Vamos a hablar de sexualidad en este momento. 2 semanas separados, las parejas, los novios, la gente en general, ¿cómo se lidia con esta pulsión tan fuerte? Lo trataremos enseguida. Recuerden que esto es la filosofía del poder fin de semana. Ya regresamos. Estamos de regreso en la filosofía del poder fin de semana y bueno, vamos a tratar un tema que, no sé, a mí me ha llamado mucho la atención. ¿Cómo es este asunto de, pues, del sexo en tiempos en los que estamos confinados? Yo no tenía ningún misterio con que había sexo virtual ahorita y que la gente pues estaba y tenía encuentros. Pues yo no sé, Ricardo, cómo plantear esto sin enrojecerse un poco, ¿no? ¿Cómo ha padecido, ya lo voy a llamar así, padecer este confinamiento en ese sentido? Por ejemplo, el papel de la pornografía, de cuestiones de Tinder y todo esto que está cobrando a raíz de esta pandemia. Juan, yo creo que usted toca uno de los temas más importantes de esta pandemia. Hemos hablado de los cambios en nuestras actitudes diarias, en nuestro comportamiento con nuestros familiares, amigos, pero parecemos dejar de lado el tema de la sexualidad. Creo que si bien los medios digitales, entiendas internet o la posibilidad de tener videollamadas y encuentros de ese tipo a través de cierto tipo de redes, sin ninguna duda, yo personalmente creo que es imposible reemplazar en términos digitales. Entonces, si bien creo que es una solución a corto plazo, no lo digo por experiencia, pero pues, creo que es algo que se está haciendo. No veo que a largo plazo pueda ser una solución y no sé qué tipo de consecuencias pueda generar a futuro esta abstinencia obligada. Bueno, eso me pone a pensar también cómo es el asunto del flirteo, el coqueteo, así, ¿no? O sea,
uno encuentra, o alguien puede en serio estar motivado a coquetearle a alguien cuando no lo puede ni ver, o no sé cómo, hay gente a la que le puede parecer perfectamente legítimo como empezar a hablarle a alguien por, no sé, WhatsApp y pedirle de inmediato pues poner la cámara y tratar como de tener una suerte de encuentro. O sea, yo estoy de acuerdo, el sexo es una cosa irreemplazable, lo demás son paliativos, pero hombre, pues uno, el coqueteo, digamos, la expectativa que uno tiene de conocer a otra gente, eso ¿cómo se maneja? Tengo entendido y no quiero echar al agua a mis amigos, pues la gente sigue en Tinder y sigue todas estas aplicaciones, pero pues, ¿qué es lo que los motiva? No, acabamos de escuchar que tal vez nos toca quedarnos 3 meses, no sé. Ricardo, así lo voy a echar al agua. ¿Usted se ha planteado tener alguna clase de encuentros en estos medios digitales? Si no se siente cómodo, no tiene que responderme. No, 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 no hay ningún problema, yo le respondo, pero honestamente no, no creo que yo tenga el temperamento para hacer ese tipo de cosas, pero sí me he preocupado mucho por el tema. O sea, que no esté dispuesto a hacerlo, que no contemple la posibilidad, no quiere decir que el asunto no me genere una genuina preocupación. Créame que le he echado mucho cabeza a la pregunta de qué pasaría si esta cuarentena en efecto se alarga 2, 3, 4 meses más y cómo estamos preparados para solventar esa necesidad tan inmediata y esa pulsión pues tan violenta que creo todos conocemos. Entonces, no, le diría que no estoy dispuesto a probar, pero bueno, estoy hablando apenas con el diario del lunes, ¿no? Como dicen popularmente. Yo no sé. Debo confesar que puede ser hasta llamativo, pero no me veo en esas por lo pronto. Y lo que le digo, cómo se mantiene el coqueteo a pesar de pues la imposibilidad de verse con la persona que uno quiere llegar a conocer, ¿no? A menos pues de que la gente esté siendo irresponsable y se esté saliendo y se esté exponiendo, lo cual también debe pasar. Esto me lleva a pensar una cosa, ¿es la pornografía una necesidad? ¿Es la pornografía, o sea, podríamos llegarnos a plantear, echemos globos al aire, de facilitar el acceso masivo a la pornografía en este momento? A ver, pongamos un paralelo. Por ejemplo, ayer Claudia López, hablando con Yamit, que estaba muy asustado, me causó gracia Yamit, dijo algo, bueno, estamos como en la Segunda Guerra Mundial. Y durante la Segunda Guerra Mundial, por ejemplo, el ejército alemán pues, producía muñecas inflables, pues porque se comprendía que pues, el soldado tenía ciertas necesidades. Se dio el caso en Italia, y lo habíamos comentado tras bambalinas, pues que se iba a facilitar el acceso a la pornografía en países como Italia. Es una necesidad, tenemos que llegar a plantearnos en estas circunstancias el acceso masivo a la pornografía. ¿Qué piensa? Pues el acceso masivo ya existe. O sea, no hay ninguna novedad Bueno, sí, en es ese cierto, tipo pero No, yo entiendo su punto, lo que usted quiere decir. Creo que por más que se intente, ya lo dijimos, es un paliativo que va a funcionar a corto plazo. Yo no creo que sea suficiente. Eventualmente, creo que la necesidad va a ser tal que no sé qué tipo de respuestas vamos a tener a nivel social frente a esto, pero de que va a ser un problema, yo no creo que haya duda frente a eso. Entonces, también hay otro temita al respecto que quisiera mencionar y es el tabú que puede representar este tema todavía en la casa. Yo convivo con prácticamente 4 personas adultas y de todo lo que hemos hablado durante estas 2 semanas, en ningún momento ha aparecido el asuntillo. Obviamente no quiero que aparezca tampoco porque, no sé, soy más bien tímido con el asunto, pero creo que en una situación en la que esto se alargue va a ser necesario tocar el asunto, o no sé, o le estoy dando mucha importancia quizás, no sé, hablo desde mi posición. bueno, no sobra que aclare, Ricardo. Tratar el tema en familia es un poco, pues, tratar cómo cada quien resuelve el asunto. Puede ser un poco vergonzante. Estoy de acuerdo, pero yo también creo que esto no es sostenible. O sea,
No sé si la sexualidad sea una necesidad a nivel, no sé, de comer o algo así, pero muy próximo tal vez sí, pero a uno se le pueden plantear escenarios catastróficos en los que la gente no se va a aguantar dentro de la casa. Y yo creo que este tema del sexo puede ser uno de aquellos que más va a presionar. Tratando de replantear lo que dije, aunque usted me entendió, ¿deberían tomar medidas los estados o los gobiernos sobre este tema también? O bueno, no sé, pues no es el momento, llevamos 2 semanas, es muy temprano, es cierto, ¿pero usted cree que eventualmente se podría llegar a tomar una decisión sobre esto? ¿Cómo sería eso? ¿Qué Es piensa? una propuesta muy osada y quisiera vincular de manera muy rápida otro de los temas que trabajamos en los programas anteriores, que era el asunto de la biopolítica. Si nos encontramos en un momento en el que hay cierta paranoia frente a la actividad estatal a raíz de la pandemia, imagínese que hayan propuestas para controlar el impulso sexual en esta cuarentena. Eso sí que armaría un debate tremendo y no creo que sea muy bien visto desde muchos sectores. Parece ser un tema todavía confinado a la privacidad, quizás de las pocas cosas que todavía tienen un resguardo privado es este tema. Si bien estoy totalmente de acuerdo con usted en que hay que buscar una solución, no creo que esta se halle a través o por medio de la estatalidad. O bueno, puede que pase y pues hoy podemos esperar cualquier cosa del Estado, pero sería muy interesante ver qué tipo de reacciones podría generar este tipo de propuestas. Sí, digamos, por lo pronto es muy temprano, ¿cierto? Entonces que no hace falta plantearlo ya, pero bueno, supongamos que en serio sean 3 meses. 3 meses de parejas, ¿cómo afectará esto ciertas relaciones, ¿no? Un distanciamiento de 3 meses, bueno, la falta del contacto, todo eso. Y además hay que mencionar algo, yo no soy muy amigo del concepto, ni siquiera sé si es un concepto, del término millennials, pero esto puede afectar fácilmente a esa cosa que llaman millennials, que es fácilmente un segmento poblacional mayoritariamente solo en algunas circunstancias y muy atravesado por relaciones afectivas muy efímeras. Y entonces, ¿cómo lidiar con esto? Hay una cosa que sí han hecho, por lo menos en Colombia, es mucho hablar de la salud mental y emocional de la gente, pero preciso estamos en una época en la que hay como un sentimiento de soledad extendido. ¿Cómo afecta esto a la gente en este momento? La gente que, pues está sola pues sin lugar a duda eso les puede dar muy duro, eso también habría que pensarlo, es algo delicado. Eso nos traslada inmediatamente al tema de las consecuencias psicológicas que puede tener esta pandemia. Créame que no es solo la gente que está sola. Yo tengo una pareja estable desde hace un buen tiempo y créame que me aterra la idea de no volverla a ver nunca, por ejemplo. O sea, yo estoy quizás cayendo en el peor de los fatalismos, pero la situación para mí está tan grave que pensar que uno puede no verse con su pareja, con una persona querida es real. Uno no sabe cuándo puede ser uno el que caiga enfermo, por ejemplo, o viceversa, no, ojalá no sea así, pero es una preocupación real que me genera una angustia, hasta cierto punto problemas psicológicos, no propiamente de atención, pero sí de estar disperso. Estoy pensando muchas veces en ese tema y me impide actuar de una forma normal en la casa, por ejemplo, o con mis actividades diarias. Entonces sí creo que es un tema relevante y que tiene que empezar a pensarse porque sus consecuencias pueden ser inmediatas. Apenas se dé el brote de problemas psicológicos, puede generar una cantidad de problemas que pueden complejizar aún más la situación. Sí, habría que pensar también en la gente que está por fuera del país, por ejemplo, que no pudo regresar, o ni siquiera que está por fuera, sino que incluso está por dentro, pero está lejos de su casa. Bueno, no sé, se plantea un escenario un poco duro en ese sentido. La sexualidad es fácilmente un detonante de mucha inquietud en la gente. La gente no creo que se aguante tanto esto. Hay que verlo con cierta prudencia. Esto nos lleva a muchas preguntas. Tal vez este tema de para hablar en algunas otras circunstancias, ¿no? Si la pornografía es un paliativo para esto, por ejemplo, ¿es buena la pornografía? O sea,
todos, o por lo menos yo siempre he aceptado la idea de que es una imagen de la sexualidad humana muy distorsionada y hasta cierto punto aberrante por momentos, entendiendo pues que el sexo y la sexualidad es una cosa muy diversa y cada quien hace lo que quiere, pero es que yo creo que el sexo y la pornografía son dos cosas muy diferentes. Entonces, bueno, en este caso como que lo que hoy es paliativo al mismo tiempo puede ser como malo, ¿no? O no sé, ¿usted qué piensa? También, bueno, es que la pornografía es una cosa que se habla de consumo y se habla de tipos de consumo, es un fenómeno bien extraño, ¿no? Creo que hasta cierto punto el problema radica no tanto en la diferencia que tiene con la sexualidad de verdad, sino en su insuficiencia. Creo que si bien va a ser una forma a través de la cual se puede controlar más o menos la situación, a largo plazo no va a funcionar y eso es lo que a mí realmente me preocupa. En un estado de excepcionalidad como en el que nos encontramos, nuestros hábitos, entre esos el consumo de ese tipo de material, también se va a modificar y posiblemente genere hasta un desencanto. Paradójicamente puede generar hasta un desencanto por parte del consumidor. Lejos de verse con buenos ojos, va a llegar un momento en el que ya no sea suficiente y genere otro tipo de dinámicas frente a lo que en un estado de normalidad era, valga la redundancia, perfectamente normal. Bueno, pues la verdad es un tema interesante. Lo quisimos plantear en este primer episodio de la filosofía del poder fin de semana porque me parece que no se ha hablado tanto del tema, ¿sabes? Tocaría ver opiniones al respecto. Y bueno, pues en este sentido ha sido un tema muy ameno para discutir. Ricardo, le agradezco una vez más por acompañarme. Vamos a ver qué tal sale este experimento de filosofía del poder fin de semana y confiamos en siempre contar con su compañía. Muchas gracias, Juan. Yo también espero que haya sido un buen primer capítulo. Intentaremos que progresivamente sea un poco más informal la charla para que en efecto podamos compartir con los oyentes otro tipo de espacio un poco diferente a la teoría y a la filosofía que caracteriza al otro programa. Muchas gracias y un saludo especial a los oyentes. Bueno, esto fue la filosofía del poder fin de semana. Recuerden que esto es parte de la filosofía del poder, el lugar donde el poder nos ejerce y nos explica. Nos vemos en el próximo capítulo. Muchas gracias a todos. Confiamos en que podamos seguir sobrellevando esta cuarentena. Hasta la próxima.